Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción Hermann Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Chicho Sánchez Ferlosio fue un cantautor español que nació en 1940 y falleció en el 2003. Compuso muchos temas revolucionarios que alcanzaron gran popularidad y eran cantados especialmente en las grandes movilizaciones. Sus convicciones ideológicas fueron del estalinismo al principio, al trotskismo después, para concluir en los últimos años de su vida en una suerte de anarquismo que volcaría en varias de sus creaciones. Esta que acabamos de escuchar, Malditas Elecciones, es una de ellas. Un tema polémico y transgresor que salta a la vista, apunta a la realidad española post-franquista, pero que indudablemente podría calificar situaciones de otras partes del mundo. Por supuesto que cuando dice malditos socialistas vendidos al patrón, no se refiere a ninguno de los cuatro que estamos hoy en el estudio de Radio Rebelde, sino a los socialistas amarillos de Felipe González. 17 horas, 7 minutos en la República Argentina. Buenas tardes. 3 de diciembre del 2021. En noviembre. Séptimo capítulo de esta cuarta época de Leña al Fuego que conduce quien les habla, Hermann Schiller, ahora por Radio Rebelde, AM740, los miércoles de 17 a 19. Reiteramos el agradecimiento por las numerosas salutaciones que siguen llegando con motivo del retorno de Leña al Fuego. Mensajes telefónicos o por WhatsApp. Ojo que este número es nuevo. 152-690-8496. Lo reitero. 152-690-8496. O el número que ya venimos teniendo desde hace varias semanas, 15-4-417-3069. Emisiones anteriores por Radio CUT. Operación técnica, HAR, H-A-R, nada más, H-A-R. En el equipo de producción colaboran Jesús Reynoso, Sandra Pérez, Fidel Lerner y nada menos que Ricardo Zambrano. Esto es Leña al Fuego. Opine libremente en este programa que ya mismo comienza de este modo. Con los tres invitados, destacadísimos tres invitados de esta tarde. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, candidato a diputado nacional por el FITU, Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad. Buenas tardes y bienvenido a Leña al Fuego después de muchos años. Un gusto, Herman. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo en un programa contigo.
Jorge Alberto Kreine, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino, que apoya a los candidatos del Frente de Todos. Jorge Alberto Kreine, buenas tardes y bienvenido una vez más a Leña al Fuego. Hola Herman, buenas tardes, un gusto estar contigo. Gustavo Robles, responsable de Relaciones Políticas del Partido Comunista de los Trabajadores, uno de los grupos que propone el voto bronca, para llamarlo de algún modo. Gustavo Robles, buenas tardes y bienvenido a Leña al Fuego. ¿Qué tal, Herman? Buenas tardes. Un gustazo estar acá. Te agradezco la invitación. Bueno, entramos en materia, Pitrola, si te parece bien. ¿Cómo no? Estaba dando vueltas cómo empezar un debate que algunos me dijeron que medio suicida. Yo creo que vamos a salir vivos a las 7 de aquí. La pregunta es sencilla y se la voy a hacer a los otros dos panelistas también. Pitrola, ¿por qué debo votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, al FITU, y no al amigo Kreine que apoya al gobierno, y no al amigo Robles que propone el voto bronca? Bueno, en primer lugar, el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad agrupa a la izquierda argentina, la gran mayoría de la izquierda argentina. Ha hecho una gran elección en las PASO. Vamos por mucho más el 14 de noviembre, alrededor de un programa. El Frente de Izquierda lleva 10 años y es el único frente en la historia argentina, desde el fin de la dictadura hasta aquí, que ha planteado el gobierno de los trabajadores como cuestión estratégica, que ordena nuestro programa en todos los planos. Es un voto de independencia política de la clase obrera, es un voto de militancia, de lucha de clases. Bueno, vengo de un acto que ha reunido 35.000 personas en la Plaza de Mayo el sábado, del Partido Obrero, y que se ha repetido de características similares en todo el país, mostrando que no se trata solo de un crecimiento electoral, sino de un crecimiento militante, cosa que ocurre también en filas de otras organizaciones del Frente. Me parece que es el canal para cuestionar a los que nos vienen gobernando hace décadas. Alternativamente, el peronismo y sus distintas alas y crisis y escisiones que hoy están reunidas en el Frente de Todos, no todas, porque también está el peronismo de Juntos, y Juntos por el Cambio, que es el resultado fundamentalmente de la crisis del radicalismo y algunas otras expresiones del peronismo, como las que están adentro del PRO, con Macri, etcétera. Creo que es la alternativa política frente a estas dos grandes coaliciones, ¿no? Y reivindicando una salida de los trabajadores a una crisis que es rampante, dramática en el país, una crisis de endeudamiento, de bancarrota, de descarga de la crisis sobre los trabajadores. Y digo, para esta primera entrada, ¿no es cierto?, vamos a ir compartiendo la palabra con los compañeros. Los políticos que se presentan van todos a un acuerdo con el Fondo Monetario después del 14 de noviembre. El gobierno está empeñado en este momento, con el presidente en Europa y todo lo demás, en sus reuniones con el FMI, en un trabajo denodado porque son rehenes del Fondo Monetario con quien no piensan romper. Bueno, este es un punto clave. Nuestro frente ha hecho un eje de campaña, la ruptura con el FMI y la oposición al ajuste, y creo que ya vale el voto al Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad. Jorge Alberto Kreine, dirigente del Partido Comunista Argentino, para que los oyentes se ubiquen. El Partido Comunista Argentino es el que tiene más de 100 años. El otro Partido Comunista de los Trabajadores es una decisión que hubo hace 10 años más o menos, ¿no? 16. Pero si usas el micrófono te van a escuchar. 15. Perdón, 16. Sí, 16. Bueno, Jorge Alberto Kreine, la misma pregunta desde otro ángulo. ¿Por qué tengo que votar por los candidatos del Frente de Todos, por los candidatos del gobierno, y no por los candidatos del Frente de Izquierda de Pitrola, y no sumarme al voto bronca de Robles? No, el tema, buenas tardes, el tema es qué es lo que se juega en esta elección. No se juega, digamos, una opción socialismo-capitalismo. Lamentablemente, lo que se juega en esta elección es si se van a abrir los caminos para que regrese
una derecha que va a ser más fundamentalista que la que conocimos aún durante el gobierno de Macri. Es decir, una derecha que viene contra los derechos laborales de los trabajadores, lo que ellos denominan una reforma laboral, que en realidad es una contrarreforma, una derecha autoritaria, donde cada vez más coinciden con el discurso de Milei. Y se juega esto, ¿no? Es una elección de carácter táctico, de medio término. El embajador norteamericano designado en Washington ha dicho que Argentina tiene que aplicar un plan económico que no tiene, en realidad no tiene el plan económico que ellos quisieran exactamente. Y por otra parte, bueno, ha dicho que Argentina tiene que romper con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, en una clara inmiscusión en los asuntos internos de la Argentina. Por lo tanto, el Partido Comunista, que integra el Frente de Todos, está planteando la necesidad de que Argentina no le otorgue el placet a este embajador, que ya de entrada está atacando nuestra soberanía, y que Argentina por lo contrario se ubique junto a los otros pueblos latinoamericanos, tratando de generar un proceso de unidad e integración, que es lo único que nos va a permitir combatir de manera cierta al Fondo Monetario Internacional y su política. Nosotros estamos dando un debate al interior del Frente de Todos. Hay una gran cantidad de compañeros que están, y organizaciones que están planteando que no se puede pagar una deuda que es ilegítima, que fue contraída fraudulentamente, tanto por el gobierno de Macri como por el Fondo Monetario Internacional, que violó su propio reglamento, otorgando una cantidad enorme de dinero, de una pizza, para usar la terminología de Prat Gay. Le han dado a Argentina 6 de las 8 porciones, y esto es absolutamente ilegal desde el punto de vista del reglamento mismo del Fondo Monetario Internacional. O sea que de ninguna manera se puede pagar esta deuda, que no solamente no se debe pagar, no se puede pagar, es absolutamente impagable, y ahí van los derechos de los trabajadores y del conjunto del pueblo argentino. Con el FMI suben los precios, con el FMI baja el salario, con el FMI los sectores medios atraviesan una cantidad muy grande de dificultades, cunde el desempleo, cunde el hambre, y nosotros estamos planteando entonces el voto al Frente de Todos permite continuar el debate para confrontar con estas ideas, porque no consideramos que, con todo el respeto, y le deseamos suerte a los compañeros de la izquierda, del Frente de Izquierda, y a otros compañeros, pero consideramos que es un poco testimonial una pequeña bancada parlamentaria que puede crecer, 2 o 3 más diputados, en fin, pero que la batalla está planteada hoy entre el proyecto agresivo del imperialismo norteamericano y sus socios en la Argentina, y la defensa de los derechos del pueblo trabajador y de la mayoría del pueblo argentino. Gustavo Robles, dirigente del Partido Comunista de los Trabajadores. La misma pregunta desde otro ángulo. ¿Por qué debo acatar tu recomendación del voto bronca, de votar en blanco, o de no votar, o de anular el voto? ¿Por qué debo acatar esa recomendación del Partido Comunista de los Trabajadores y de otras organizaciones, de varias organizaciones, y no votar, por ejemplo, por el FIT o no votar por el gobierno, como propone acá el amigo Creini? Bueno, primero te digo, no acates, pensalo, pensá las propuestas. Acá hay 2 excelentes expositores. Yo voy a decir lo mismo que dije fuera de micrófono antes de empezar el programa, que se lo decía Jorge, porque acá quedo en el medio más o menos. Voy a tener que empezar a decir por qué nosotros tenemos la postura de no votar a nadie. Nosotros lo que quiero dejar en claro, y eso es lo que hablaba con Jorge antes, es que es una posición política que no implica
ninguna cuestión personal, digo porque a veces yo me enfervorizo para decir las cosas y no implica ninguna cuestión personal. Podemos terminar acá, irnos a tomar un vino o una cerveza tranquilamente, pero lo digo antes por ahí las opiniones no les gustan a los compañeros. Bueno, primero yo soy parte de la Dirección Nacional del Partido Comunista de los Trabajadores, pero soy integrante, y el PCT es integrante, de un frente contra la farsa electoral por una salida socialista. Y nosotros planteamos esto porque vemos que desde la dictadura en adelante se ha planteado el fin de la dictadura como los que lo vivimos. Veíamos que había posibilidades de una felicidad real y un bienestar real para el pueblo, para las mayorías populares a partir de ese momento, y la realidad es que fue todo para peor en cuestiones de bienestar para las mayorías populares. Nos podemos remitir a algunas cifras. En el año 75 tanto la pobreza como la desocupación rondaban más o menos los dos, un poco más, un poco menos, pero rondaban por el 5%. En el año 75, antes del Rodrigazo. 46 años después tenemos 50%, porque a nadie se cree, todos los que andamos dando vuelta y recorremos los barrios de nuestro país, las barriadas de nuestro país, sabemos que la pobreza es mucho mayor que el 42% que dice el INDEC. Sabemos que la pobreza ronda el 50% y más también. La desocupación o la precariedad laboral es de alrededor del 50% también. Y eso ocurrió, dictadura mediante, todos los gobiernos que le sucedieron. Entonces nosotros lo que planteamos es que es hora, de una vez por todas, decir basta con esto, porque realmente es una farsa. Al pueblo lo hacen votar. Alguien que nosotros conocimos dijo que al pueblo lo hacen votar cada 4 años a su verdugo, o cada tanto tiempo a su verdugo. Bueno, es así. Entonces nosotros planteamos esto. Ahora, tengo que decir por qué no votar. Empiezo por el Frente de Todos. Yo lo lamento, a Jorge lo conozco hace muchos años. Como saben, yo militaba en el Partido Comunista y me fui junto con un grupo de compañeros hace 16 años, lo hemos dicho acá, justamente porque hubo un giro a la derecha del PC, que de una estrategia con la unidad de la izquierda, que estaba representada electoralmente con Izquierda Unida, rompió eso y decidió ir detrás del Frente de Todos, que en esa época era el Frente para la Victoria. Estos son hechos objetivos. Después podemos opinar si estuvo bien o mal. Para mí estuvo pésimo, por eso me fui del partido. Y bueno, ¿yo qué tengo que decir? Porque acá Jorge planteó un montón de cosas. Cuestiones que en apariencia son posturas antiimperialistas, pero apoya a los que entraron con 160.000 millones de dólares de deuda en el 2003, fresquito el fallo del juez Ballestero en el 2000, que decía que la deuda era ilegal, ilegítima y fraudulenta, un fallo de la justicia argentina. La semana pasada tuvimos a Alejandro Olmo. Claro, exacto, bueno. Y a pesar de eso, pagaron, se enorgullecen de decir que son pagadores seriales, pagaron casi cerca de 200.000 millones de dólares y se fueron con 240.000 millones de dólares. A pesar de eso dicen que nos desendeudaron. Bueno, ahora nos quieren hacer pagar la deuda de Macri. Con respecto al FITU, nosotros consideramos que son compañeros de lucha. Yo particularmente tengo hasta admiración por el estoicismo militante de los compañeros, pero consideramos que
A ver, me estás diciendo que redondee. Voy a redondear y después lo amplío para no parecer muy antipático. Pero nosotros consideramos que terminan siendo la pata izquierda del sistema y no intentan romper lo que es lo que nosotros planteamos, que hay que plantear de una vez por todas. Víctor, ahora, si querés comentar algo de lo que dijeron los otros dos panelistas. Sí, sobre todo conceptos. Kicillof le reconoció la deuda a Repsol. A mí como diputado me tocó denunciarlo. Le pagó una indemnización de características impresionantes. En ese momento metimos movilización mediante, como es el Partido Obrero, con los métodos de la lucha de clase, metimos un proyecto en favor de los ex YPFianos que los habían robado desde Menem hasta la fecha. Y hoy hubo una movilización de todos los demás gremios, de Telefónico, de un montón de gremios estafados por Menem en la propiedad participada. Es decir, nosotros cumplimos en el Parlamento un papel de la clase obrera, un papel revolucionario. Yo, cuando se discute el pacto con los buitres en tiempo de Macri, denuncié que íbamos al 9º default, planteé no pago de la deuda. Es decir, nosotros usamos los lugares parlamentarios como una tribuna revolucionaria. Ahora, quiero decir, además, que no solo reconocen la deuda, están pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario, que es el que va a escribir el programa no de un año, de una década. Yo le digo a todos los oyentes, de una década. Pero están aplicando el ajuste ahora. Ahora están aplicando un ajuste brutal. Pero brutal. Es decir, han bajado el déficit fiscal. Va a ser menor a 4 puntos, cuando el presupuesto decía 4,5 puntos. No hubo platita en el bolsillo, mentira. Desde el 12 de septiembre hasta acá, concesión una nueva ley Chevron, la ley de agroindustrial de exportadora. A ambos le reconocen quedarse con parte de los dólares cuando Argentina está fundida. Es decir, están aplicando contracción monetaria. Han emitido casi 20 puntos menos que la inflación. Contracción monetaria. Están haciendo lo que hacía Caputo con Macri. Y bueno, es el ajuste. Cristina en un momento lo planteó, pero sostiene Guzmán, son parte del gobierno, van al pago de la deuda, van al acuerdo con el FMI y están pactando con lo peor de la burocracia sindical. No hay un pálido paro. Quiero denunciar la burocracia sindical de todos los colores, CTA, los gordos, el moyanismo, todos son parte del gobierno, se olvidaron de la clase obrera. Y quiero decir lo siguiente, hay un movimiento piquetero que está a la vanguardia de la lucha. Hay muchas luchas, también obreras, pequeñas, pero hay un movimiento piquetero descomunal. Nadie puede desconocer lo que hace el pueblo obrero en la calle, la unidad piquetera que ha promovido y los métodos de lucha de clase. Me parece que me absuelven de decir que nosotros estamos integrados al sistema. Es una pavada. Claro, me absuelve completamente. Nosotros estamos construyendo un partido de lucha. Y no veo a nadie de los votos blanquistas cuando expulsamos la burocracia de los sindicatos y reconquistamos sindicatos como el SUTEBA, que dirige en La Matanza Romina del Pla, la GEDUBA en la universidad, o ahora el SUTNA, que acaba de ganar con el 73% de los votos a la burocracia de Pedro Guasiesco, del gobierno que defiende Kreiner. El sindicato del neumático. El sindicato del neumático, el SUTNA, el sindicato del neumático. Le ganó a Guasiesco, ex segundo de Yasky. Bueno, ahora es presidente del astillero, planteando la sociedad estatal o el camino de la privatización de los astilleros en Río Santiago, en La Plata. Quiero decir, es tan evidente el carácter de clase de este gobierno, el carácter de clase del Frente de Todos, con tipos como Sergio Massa, que es un representante de la embajada. Decir que ahí se está luchando por el no pago de la deuda, a mí me absuelve. No, creo que el Frente de Izquierda está haciendo un gran papel. Es un frente, tenemos diferencias internas, pero es un frente que tiene un programa por el gobierno de los trabajadores. Es un frente que en América Latina se destaca contra los frentes de colaboración de clase que han ido todos al fracaso. Bueno, destaco este aspecto
me parece muy importante. Después puedo decir más sobre la democracia capitalista. Recientemente un joven brillante nuestro que se llama Pablo Giachelo, candidato a diputado por la primera sección, escribió un artículo con un balance de la democracia. Acá quiero decir lo siguiente: yo nunca creí en la democracia del 83. Porque el Partido Obrero no creyó en la democracia del 83. Entonces no soy un defraudado de la democracia que va al voto en blanco. Y llamo a toda la gente que se quedó en la casa a votar al Frente de Izquierda para seguirnos reagrupando en la lucha contra este sistema y para superar esta democracia alevosamente que es el instrumento de dominación del imperialismo en América Latina y en el mundo, ¿no? Jorge Alberto Krein es dirigente del Partido Comunista Argentino. Derecho a réplica, si querés. No se trata de réplica, sino de estar conversando acá en esta mesa muy agradable con los compañeros, intercambiando ideas, que son las ideas que circundan el ambiente de toda la izquierda, de todos los sectores populares que quieren cambios en la Argentina, discuten más o menos este tipo de cuestiones y votarán al Frente de Todos, algunos votarán al Frente de Izquierda, otros harán el voto bronca o algunas otras variantes que siempre pueden existir. Pero quería señalar simplemente en este debate 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, reconoce Pitrola que hay algunas luchas parciales del movimiento obrero y destaca el papel del movimiento piquetero, que yo creo que es muy importante. El movimiento piquetero expresa el sector más golpeado por la crisis, expresa a los compañeros que están sin empleo, en fin, se han formado cooperativas, etcétera, pero hay que decir que el movimiento piquetero en general, nosotros también tenemos una organización piquetera, el Movimiento Territorial Liberación, es absolutamente falto de autonomía porque depende de lo que el Estado provee en materia de planes, en materia de subsidios, de manera que uno ve a veces incluso organizaciones del oficialismo, organizaciones de la oposición, organizaciones de la izquierda del movimiento piquetero que son muy respetables. Es justo pelear porque el Estado resuelva a través del subsidio y de algunos planes la situación de esa masa de trabajadores que son los más golpeados por la crisis, pero no se puede hablar de una autonomía del Estado de ninguna manera ni destacar esa particularidad de la situación de los trabajadores argentinos, porque yo creo que nuestra clase está segmentada, lamentablemente. Hay quienes han logrado cierto convenio más o menos aceptable, están los jubilados que están muy mal, que laburaron toda su vida y están muy mal, están los jóvenes que no consiguen el primer laburo, están los desempleados, los que son desempleados de antes y los que pasan a ser desempleados ahora, y eso hay que tenerlo en consideración. La clase obrera no tiene un solo aspecto, una sola cara, está muy segmentada. Efectivamente hay una burocracia sindical muy negativa, que en mi opinión es consecuencia de las políticas del peronismo, que ha generado esta burocracia sindical. Nosotros no somos peronistas, nosotros somos el Partido Comunista, pero sí tratamos de trabajar en la clase obrera real y concreta, no en una clase obrera imaginaria que me parece que no está en la realidad de las cosas. Y después conversar con Pitrola este asunto de los movimientos latinoamericanos, ¿no? Porque me parece que Cuba, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales y ahora de Luis Arce, la Nicaragua sandinista, son procesos que están en lucha. América Latina es un continente en disputa y justamente tiene una confrontación muy seria con los Estados Unidos. Así que yo creo que el tema pasa por el antiimperialismo y por la unidad de los trabajadores, respetar ese estado actual por el que atraviesa la clase obrera y el pueblo de la Argentina y tener propuestas que permitan avanzar en las condiciones reales que tenemos hoy y no en una situación imaginaria. Bueno, Robles, tu turno. Ahora sí te pido síntesis. Bueno, pero te pido por favor que no me hagas sintetizar tanto porque si no, no puedo contestar. No, está bien, está bien. A ver, yo creo que no está bien decir que alguien dice una pavada porque dice lo que piensa, sobre todo cuando
nosotros nos agarramos de los datos, ¿no es cierto? Acá uno puede decir muchas cosas, pero la realidad es otra. Acá Néstor dijo que la mayoría de la izquierda está dentro del FITU, y eso es mentira, absolutamente mentira. Los que militamos en la izquierda sabemos que hay un gran porcentaje de la izquierda que no está en el FITU y que está enfrentada a las políticas del FITU. De hecho, el compañero acaba de hablar del Frente Piquetero y de la unidad piquetera, que hegemoniza el polo por cantidad, pero en el Frente Piquetero los que están además del polo en el Frente Piquetero, que no es el único Frente Piquetero que existe, no están en el FITU. Entonces habría que preguntarse, ¿no? ¿Dónde está la razón? La realidad es que la izquierda es mucho más amplia que el FITU, muchísimo más amplia. Lo que pasa es que los compañeros del FITU tienen esa postura de considerarse ellos la izquierda y el resto no. Por eso muchos al principio nos acercamos cuando hace unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene el FITU? 6, 7, no me acuerdo bien, pero 10 años. Y nos hemos acercado varias veces, no para plantear la unidad de la izquierda como una unidad electoral, sino para ir algo más allá. Y los compañeros no les interesa. No les interesa debatir las ideas que han establecido los 3 partidos originales que formaron el FIT. Entonces, es difícil así hacer la unidad de la izquierda. Lo cierto es que hay muchísimos que estamos por fuera del FITU, miles. Por ejemplo, ayer hubo una movilización gigantesca, ustedes se han enterado, esos compañeros no están en el FITU. Los compañeros del MTR que fueron reprimidos la semana pasada cuando escribieron Basta de Polenta, una movilización gigantesca, también no están en el FITU. Así que, bueno, la realidad es esa. La izquierda es mucho más que el FITU, pero muchísimo más que el FITU. Los compañeros del FITU tienen todo el derecho de hacer su política, de pensar como piensan y llevarlo a la práctica. Lo que no está bien es que digan algo que no es real. Y voy a hacer otra aclaración. Yo no hablé que yo me puse contento en el 83 cuando volvió la democracia o tuve algún tipo de esperanza. Hablé del pueblo argentino, me parece que eso es algo que está más que claro. Pero bueno, parece que hay que aclarar. No sé si... Muy bien. Pitrola, vos sabés que generalmente es tradición en este programa, la primera parte es el debate y después vienen los oyentes. Pero quiero anticiparme porque el doctor Ricardo Zambrano, que está más o menos ligado al programa, mandó una pregunta fuerte y creo que hace la polémica y te la formulo. Pregunta a Néstor Pitrola: ¿por qué el FITU no votó el impuesto a la riqueza? Bueno, mira, me interesa desarrollar algunos conceptos. La intervención electoral de los socialistas es un tema absolutamente saldado por la historia de las internacionales, por la historia del propio partido bolchevique, que intervenía en la Duma zarista, y ahora tenemos que discutir si vamos a intervenir o no en las elecciones. Un absurdo. ¿Qué va a hacer? Está saldado por la historia. Los revolucionarios intervenimos en los procesos electorales. Primer tema. Nosotros hemos construido un canal de independencia política. Esto es fundamental. Entonces, llamamos a votar ese canal a los trabajadores y a toda la gente. Y quiero decirle a toda la gente que puede haber tenido un voto bronca y se queda en la casa con la bronca, los otros se quedan con el poder político. En cambio, reforzando las filas de la izquierda obrera y socialista, refuerzan las filas de la izquierda revolucionaria. Esto me parece muy importante. Ahora, lo que pregunta Zambrano, y después, bueno, está a la vista
donde se agrupó la izquierda. Está a la vista en el voto, está a la vista en la Plaza de Mayo de 35.000 personas del Partido Obrero el otro día, después que cada uno piense lo que quiera, no hay ningún problema. Quiero decir una cosa así, el Partido Obrero tiene una tradición de frente único en todos los frentes, para recuperar los centros de estudiantes, para intervenir en los sindicatos. Yo veo en los sindicatos quiénes son los que intervenimos para recuperar los sindicatos. Recientemente se han recuperado seccionales fundamentales de Aten en Neuquén y están las corrientes del Frente de Izquierda. Hemos intervenido en las elecciones de Atich en Chubut, en Frente Único. Bueno, mencioné el caso del SUDNA, mencioné el SUTEO, mencioné otros sindicatos recuperados. Es una izquierda que interviene. Pues tenemos diferencias, esto y lo otro, pero nosotros desarrollamos el Frente Único y el movimiento piquetero hemos desarrollado la estrategia común del Frente de Lucha, incluso con sectores que pueden ser abstencionistas, que no están en el FIT. Varios llamaron a votar al FIT, han votado, fracciones del Darío Santillán, distintas fracciones, y creo que fueron 3 agrupamientos piqueteros estuvieron solidarios el otro día en la plaza del Partido Obrero, es decir, también apoyando políticamente. Otros grupos no, son abstencionistas, pero son grupos con los que luchamos en común. Esto es clásico y es histórico desde el bloque piquetero que hemos formado. Yo fui uno de los fundadores del Polo Obrero, bueno, he sido secretario adjunto del Sindicato Gráfico, también practicando el Frente Único cuando Ongaro vuelve del exilio. Es decir que la tradición del Partido Obrero es enorme en punto a la recuperación de las organizaciones obreras y el Frente Único. Lo que dice Zambrano, nosotros tenemos proyecto propio de impuestos progresivos a las grandes rentas, a las grandes fortunas, a los terratenientes, al capital bancario y de carácter permanente, no un aporte solidario como el que se votó. Y entonces el proyecto nuestro no se trató ni nos dieron derecho a exponerlo como minoría. Entonces no votamos en contra, nos abstuvimos, que quiere decir dar la señal de que vamos por otro camino. Y quiero decirle algo a Zambrano, que lo tenga en cuenta, el 45% del aporte solidario va a las patronales, 25% nada menos que a la exploración del fracking de las petroleras de Vaca Muerta. Terrible. Nosotros no podíamos votar favorable ese impuesto, ese aporte solidario que no es un impuesto. Y tenemos un proyecto propio que está en el sentido transicional del programa de transición de León Trotsky, que son impuestos progresivos a la renta y al capital. Además de la pregunta o de la acusación que hace, la velada acusación que hace Zambrano, en página salió hace pocos días una nota donde enumera las leyes que considera progresistas y que el FIT no votó. Sí, una nota que si vos lees las declaraciones de los diputados, fantástica, es porque la cita. Ahora Gabriel Solano ha hecho una respuesta brillante que salió publicada en Infobae, porque Página 12 no nos da derecho a réplica. Nosotros defendemos absolutamente toda nuestra trayectoria, en punto a cada una de las votaciones. A cada una de las votaciones. Nosotros no votamos, hemos votado positivo, prohibición de despido, cosas concretas, el fallo del 2x1, absolutamente cosas concretas que tienen que ver con un avance del movimiento popular. Ninguna que hacen que le cierre a la burguesía su plan de gobierno. Y el aporte solidario, fíjate vos, ha ido a pagar la deuda, como fueron los DEX del FMI ahora. Va todo a la misma bolsa, pero el aporte solidario además decía expresamente que el 45% iba a bolsillos patronales, 25% a las petroleras y 20% a las pymes, que es otro bolsillo patronal. Nosotros no votamos eso, pero tampoco votamos en contra, nos abstuvimos y defendimos el proyecto propio. Eso es una escuela revolucionaria de parlamentarismo, ¿sabes? Y hay que tener huevo para hacer eso. Vos sabés que es fundamental. Hay que tener huevos para soportar la presión del nacionalismo de conciliación de clase, que eso lo pone al servicio de todo un plan de ataque a los trabajadores, como se revela el cuadro en el que estamos en este momento en el país, ¿no? Jorge Alberto Kreines. En el año 2012, Lorena Martins denunció a su padre, Raúl Martins, ex jefe de la CIDE,
como jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaba con la complicidad de Macri y de funcionarios macristas. Y en una película grabada con cámara oculta que nosotros proyectamos en la legislatura porteña hace algún tiempo, quedó fehacientemente comprobado que Martins financió la campaña de Macri cuando se postuló como jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué traigo esta anécdota? Porque esta es una de las tantas anécdotas, es uno de los tantos episodios que muestran a Macri de cuerpo entero y de lo aberrante que fueron tanto su gobierno de la ciudad como la presidencia. Sin embargo, todos estos temas, yo esto lo di nada más que como un ejemplo, todos estos temas no aparecen en la propaganda. Y en las bases kirchneristas, en las bases de Frente de Todo, están diciendo qué boluda que la propaganda de nuestro partido. Es tibia, no dice nada y no hace una sola acusación fuerte como esta al macrismo. Quisiera un comentario tuyo sobre esto. Bueno, nosotros nos sumamos a esas observaciones críticas que hace la militancia del Frente de Todos, en el sentido de que hay una propaganda del Frente de Todos que tiene un aire marketinero bastante pronunciado y que no pone el centro en algunas de las preocupaciones principales. No conocemos siquiera el asesor catalán de que se habla ahora, que está asesorando, y que hay por otra parte, una cuestión que diferimos con la hegemonía del Frente de Todos, que es que ellos actúan mezclando gobierno y Frente de Todos. Ahora Mansur es el jefe de gabinete, pero al mismo tiempo es el jefe de la campaña, y hacen una campaña de gobierno cuando debiera ser una campaña de un frente que debate ideas y que se agrupa en su diversidad, muy grande diversidad. Pero, disculpame la interrupción, no, sí. No interrumpí a nadie hasta ahora, pero quiero interrumpirte. Interrumpa, tranquilo. ¿No es un poco contradictorio que vos estás adentro y critiques cómo estás llevándose la campaña? No, porque nosotros somos un partido que tenemos independencia política, hay distintos partidos en el Frente de Todos, y por derecha tenemos a Sergio Massa, que actúa como frente renovador y planteando diferencias con otros sectores del frente, de manera que es un frente plural que se plantea, y vos hacés bien al formular la pregunta, Herman, al formular la pregunta sobre los recursos con que Macri hizo la campaña, no solamente aquel video, aquella fotografía donde aparece Macri al lado del padre de esta muchacha, claro. Y Macri ahí, eso era el prostíbulo o alguno de esos ámbitos donde trabajaba ese señor delincuente. Entonces, bueno, pero la opinión pública casi lo desconoce, no aparece en ningún lado esto. Efectivamente, porque y fíjate, recién gracias a tu pregunta empezamos a hablar de Macri, porque hasta ahora era una mirada polémica acerca del Frente de Izquierda, acerca del voto en blanco, acerca del o el voto bronca, acerca del Frente de Todos, y lo que estábamos obviando, que muchas veces ocurre, es que tenemos que ubicar que hay un macrismo en la Argentina que expresa una derecha representante del sector hegemónico del polo dominante en la Argentina, que no son las pymes, que es el imperialismo norteamericano, el imperialismo de la Unión Europea, contra el cual tenemos que luchar y contra el cual nos tenemos que enfrentar, que ha dado golpe de Estado, que dio el golpe de Estado contra Evo Morales, que ahora está promoviendo un ajuste tremendo contra todas las conquistas laborales del pueblo ecuatoriano, con Lasso, el banquero que es presidente ahora del Ecuador, es decir, con Bolsonaro, con Iván Duque, que está generando en Colombia una masacre permanente de campesinos y de militantes populares. Entonces, contra todo eso nosotros tenemos que generar una correlación de fuerzas, porque lo decía recién correctamente Pitrola, ni siquiera nos dan a veces el derecho a presentar un proyecto alternativo. Entonces acá no hacer un culto de la correlación de fuerzas para decir no se puede, sino por el contrario, tener políticas que permitan generar una correlación de fuerzas que impida que vengan con una reforma laboral en contra de las jubilaciones, en contra del salario, en contra de los sindicatos
y en contra de todos los derechos de los trabajadores, sino por el contrario, generar condiciones que permitan que los trabajadores puedan obtener nuevos derechos y nuevas conquistas, y desde ya, en primer lugar, empleo y un salario adecuado a la canasta básica de hoy, a la canasta básica efectiva, cosa de que si se impusiera el acuerdo con lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional, que yo les puedo ofrecer información acerca de qué dice lo que el Fondo Monetario está planteando hoy y por qué no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario está planteando 2 años de gracia solamente, empezar a pagar desde el 2024, pagar $6.000 millones por año a partir del 2024 por 10 años, o sea que ya no serían 44.000 millones de dólares, sino que serían 60.000, porque son 6.000 millones por 10 años de una deuda absolutamente ilegítima, fraudulenta, que el señor Claver Carone, funcionario de Trump del gobierno de Estados Unidos, le dio a Macri para que no pierda las elecciones, que afortunadamente las perdió, porque sí escucho decir a muchos de los trabajadores con que nos relacionamos que hubiera sido si hubiera continuado Macri en el gobierno de la Argentina. Entonces estuvo muy bien tu pregunta, porque apunta a ubicar el enemigo central del pueblo argentino, que a pesar de que en el Frente de Todos hay una diversidad muy grande y sectores que sí visitan asiduamente la Embajada de los Estados Unidos, permite generar una correlación de fuerzas para enfrentar esta ofensiva antiobrera y antipopular del imperialismo. En 50 minutos de programa no hubo todavía preguntas provocativas. Te hago una pequeña pregunta provocativa, pero te pido decir muy cortita la respuesta. ¿No te sentís cómplice de todo esto que estás diciendo? En absoluto, en absoluto. Nosotros somos un partido independiente, tenemos nuestra personería electoral, estamos participando del Frente de Todos en un debate y damos a conocer a través de lamentablemente no tenemos tanto acceso a los medios de comunicación como tienen otros compañeros. Los medios de comunicación eligen también cuál es la izquierda que llega a los medios de comunicación. Preferimos no salir en Infobae nosotros, preferimos no salir, no saldremos en página, pero tampoco saldremos en Infobae, que es el órgano de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces desde esos puntos de vista lo que planteamos es que hoy el voto al Frente de Todos es el voto contra el macrismo y contra la política del sector más concentrado del capitalismo y del imperialismo en la Argentina. No sé si fui breve. Perfecto. Gustavo Robles, dirigente del Partido Comunista de los Trabajadores, que integra un frente del voto bronca. Bueno, lo que quieras. A ver, sinceramente tengo cariño por Jorge, lo conozco, ya lo dije hace muchos años. Pero algunos oyentes esperan sangre. Claro, exacto. Por eso digo, es una cuestión personal que no tiene nada que ver con la política. Políticamente Jorge es... A mí, a ver, no quiero ser ofensivo, pero es como sadomasoquista lo de Jorge y el PC, porque se la pasan quejándose del frente al que pertenecen, y yo lo voy a decir, y con todo respeto te lo digo, pero no me queda otra cosa decir. El PC integra el Frente de Todos como furgón de cola, y puede estar en contra de un montón de cosas, pero las termina avalando. Entonces, el PC y Jorge, el querido Jorge, terminan siendo cómplices, como vos le hiciste la pregunta, y yo tengo mi forma de pensarlo y de contestarla, terminan siendo cómplices de los que se quejan de los que se endeudaron y la fugaron, pero nos la hacen pagar a nosotros. ¿No es cierto? Nos la hacen pagar a nosotros. Entonces nosotros vivimos desde hace décadas en una farsa democrática donde la derecha estatiza las deudas de las grandes empresas y viene el peronismo y se la hace pagar al pueblo. Y lo hace orgullosamente diciendo, nosotros pagamos lo que los otros endeudan. No lo paga el peronismo, la paga el pueblo trabajador argentino. Y los extranjeros
trabajadores que habitan nuestro suelo. Entonces, es una contradicción permanente que no tiene, yo creo que es perjudicial para la clase trabajadora. Una postura así es llevar a la clase trabajadora a la derrota. Es decir, no queda otra que votar a los que nos hacen votar, a los que nos hacen pagar la deuda de los ricos, de los empresarios, de los que se la fugan a sus paraísos fiscales. Entonces, bueno, nosotros no podemos avalar eso de ninguna manera. Con respecto a la izquierda, ya quedó claro que el FITU no es toda la izquierda, ni la mayoría, ni siquiera la mayoría. Si vamos a la cantidad de votos, por supuesto que nosotros no nos vamos a rogar los votos en blanco ni la gente que no fue a votar. Eso sí sería una estupidez. Pero a la vista de la realidad de los números, nosotros tenemos que hacer una política que tenga que ver con la tremenda bronca popular que existe. Y la bronca popular que hizo que el Frente de Todos en un año y medio perdiera 6 millones de votos, no fue a parar al FITU. El FITU hizo una elección más o menos en promedio como la que hace siempre. La realidad es que hubo casi 12 millones de personas que no fueron a votar. 12 millones de personas. Con esos votos, algunos llegaron a presidente, con esa cantidad de, o si fuesen votos, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que entre el voto blanco y el voto y los que anularon el voto, hubo 1,5 millones de votos más de lo que sacó el FITU. Entonces, el FITU tendría que replantearse por qué pasa esto. Es evidente que no puede absorber esa bronca que tiene la gente y se tendría que replantear por qué. Nosotros tenemos una visión con respecto al FITU y por eso asumimos esta política y proponemos que la gente no vaya a votar, porque a este sistema hay que esmerilarlo de todo y no se lo esmerila de adentro. Una cosa más voy a decir, todos leímos a Lenin de los que estamos acá, y los bolche participaron de elecciones en la Duma, todos leímos el izquierdismo y a veces no participaban. Lo tengo acá, me lo traje por la duda. Así que, bueno, depende de las circunstancias, depende del marco político en el que estemos, o sea, para participar o no de una elección. Y digo, nosotros estamos participando del proceso electoral, diciendo que no hay que ir a votar, porque este sistema hay que esmerilarlo por completo y para siempre, y alguien lo tiene que decir. Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el partido, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad y dirigente del partido Veo. Tenés 2 minutos y medio si querés decir algo más. Sí, cómo no. Después tengo la segunda parte, por supuesto. Nosotros estamos confrontando programas con toda la fuerza capitalista. Anoche tuve un debate interesante contra Expert Romina del Pla. Bueno, Solano ha tenido debates feroces con Milei. Es interesante ver esto, porque en la descomposición de las fuerzas tradicionales, en este caso del macrismo, que terminó con la bancarrota, la represión de las jornadas de diciembre, de paso, quiero verse que los compañeros se declaren solidarios con César Aracaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, que están con pedido de cárcel de varios años. Hacen gestos que sí. Claro, espero que lo digan, porque quienes seríamos parlamentaristas, entregados a no sé qué, tenemos compañeros que están siendo perseguidos por la justicia del régimen, del sistema. Y bueno, tenemos que luchar por la libertad de ellos. Yo uso mis 2 minutos. Tenemos que luchar por la libertad de ellos. Él va a tener oportunidad de decir lo que quiera. Entonces, él quiere ser solidario con lo que vivimos un régimen. No, yo no quiero entrar en enfrentamientos personales. Al revés. Con los compañeros y menos con lo que son la mayoría de la izquierda. Ya me intimida. Vivimos un régimen de inteligencia, Herman.
Digo por aquellos temas. Lo de Macri hoy lo vivimos permanentemente desde la salida de la dictadura hasta el presente. No se desmanteló jamás la CIDE, la AFI, llámenle como quieran. Tienen miles de millones de presupuestos de guita en negro y vivimos un régimen de inteligencia. Yo fui víctima del Proyecto X, ¿lo recuerdan? A mí me persiguieron en particular cuando fue la huelga de Kraft. Otra manifestación más, estábamos al frente de una gran huelga de los obreros. ¿Cómo hemos estado al lado? ¿Cómo hemos estado al lado de todas las luchas? Somos permanentes. Es un régimen de inteligencia. Es otra cosa que caracteriza a esta democracia de los capitanes de la industria, de la banca, de la Unión Industrial y demás. ¿Quién cambia la correlación de fuerzas? La cambian las rebeliones populares y nosotros construimos una salida política a ese proceso de rebeliones populares en América Latina. Robles, 10 segundos si es para la solidaridad con los presos. No, yo le quería aclarar a Néstor. Daniel Ruiz, nosotros hicimos un acto por el Che, donde hicimos hincapié en el acto por el Che contra la farsa electoral, y vino Daniel Ruiz, participó, fue uno de los oradores. Así que nosotros siempre nos solidarizamos con los compañeros. Nos solidarizamos plenamente y planteamos la liberación de todos los presos políticos, de Milagro Sala y todos los presos políticos en la Argentina. 18 horas en punto en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce quienes habla Herman Schiller por AM 740 Radio Rebelde. Les reitero los números telefónicos: 152-690-8496 y 154-417-3069. Están en el programa hoy nada menos que Néstor Pitrola, del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, Gustavo Robles, del Partido Comunista de los Trabajadores, que propone el voto bronca, y Jorge Alberto Kreines, del Partido Comunista, que apoya a los candidatos del Frente de Todos. Vamos a una pausa de 2-3 minutos y volvemos con más Leña al Fuego. Este candidato revolucionario se va a mirar. Es un derecho humano, compañero. Especialmente a cierta edad. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
alle werd geschlafen, in hingerleben is in Land. Der Geist kocht und rief zu Waffen, es lacht in Spieren, ist greit. Die Welt fing Gewalttaten in Leiden, zu sterben werden hierin dann. Keine Freiheit, Gleichheit, Agameiden, verschaffen wird der Arbeitsmann. Dus wird sein schon der Letzte im entscheidenden Streit. Mitten international steht euch ihr Arbeitsleid. Dus wird sein schon der Letzte im entscheidenden Streit. Mitten international steht euch ihr Arbeitsleid. Mein keiner wird uns nicht befreien, nicht Gott alleine, nicht kein Held. Mit unserer eigenen Quäseien der Lesung bringen wir der Welt. Dem Joch genieg gelitten, genieg vergossen, blieb in Schweiß. Zerbrust das Pfeil und nicht schmieden, kurz man das Eisen, diese noch heiß. Dus wird sein schon der Letzte im entscheidenden Streit. Mitten international steigt euch ihr Arbeitsleid. Dus wird sein schon der Letzte im entscheidenden 18 horas 9 minutos en la República Argentina y seguimos con Leña al Fuego, con Pitrola, con Robles y con Creines. Antes de la pausa escuchamos Nos tiene miedo, uno de los íconos musicales de este programa, en la voz de la cantautora Liliana Felipe. Y ahora, cuando volvimos de la pausa, la Internacional, la vieja Internacional. En 1871, un obrero francés, Eugène Poitiers, escribió su letra dentro de su obra Cantos Revolucionarios. Eso, reiteramos, fue en 1871. 17 años después, en 1888, otro obrero francés, Pierre de Gaité, que también era compositor, le puso música. Ese mismo año, 1888, concretamente el 23 de julio, se interpretó por primera vez en una asamblea del Sindicato de Vendedores de Periódicos de Francia. En 1919, Lenin, el gran revolucionario de octubre, la oficializó en la Tercera Internacional como el himno de los revolucionarios en todo el mundo y como himno nacional de la Unión Soviética. En 1943, Stalin la abolió como gesto de amistad hacia los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero hoy sigue siendo el himno de los trabajadores, el himno de los revolucionarios en todos los países. De la Internacional se hicieron centenares, quizás miles de versiones. La que acabamos de escuchar es una versión en idioma yiddish cantada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. 18 horas 11 minutos y seguimos con Pitrola, Robles y Creines en este debate, o por lo menos esta conversación sobre la izquierda y sus distintas posiciones frente a las elecciones. Y le tocó el turno a los oyentes. Han llegado innumerables mensajes por WhatsApp, especialmente por WhatsApp. Manuel de Catán: voten blanco y siga la lucha, dice Manuel de Catán. Noelia: le deseo al FITU el mejor de los éxitos, su crecimiento anuncia mejores tiempos para la clase obrera. Héctor Polino, que estuvo la semana pasada en este programa, Héctor Polino manda dos mensajes. Uno mandó hace algunos días y dice: para frenar los abusivos aumentos en los precios se tienen que involucrar en el control la provincia, el municipio y la Defensoría del Pueblo. Y el que llegó hace algunas horas dice: de acuerdo al relevamiento que efectuamos,
21 productos de la canasta básica de alimentos correspondientes a todo el mes de octubre sufrieron un aumento del 2,54%. El porcentaje acumulado en lo que va del año 2021 es de 44-30%. Héctor Polino es el líder de una organización que se dedica a relevar justamente la evolución de los precios, que se llama Consumidores Libres. ¿Alguno quiere decir algo sobre el tema? Precios, inflación, no hemos hablado del tema y es importante. Sí, bueno, es un tema decisivo. Fíjate vos que aún con contracción monetaria, con ajuste fiscal que yo denuncié en la primera parte, tenemos una inflación del 52%. Bueno, se está emitiendo para pagar la deuda en pesos que no alcanza con la renovación de bonos indexados y bonos en dólares, lo cual es una montaña enorme, explosiva, pero no se han removido las causas centrales. Fíjate vos que tenemos inflación reprimida por tarifas pisadas, pero sin mover las privatizaciones energéticas, combustibles pisados, pero sin mover la privatización del petróleo y del gas en la Argentina, al contrario, aumentando los subsidios a las petroleras, y tenemos un dólar con características explosivas porque, bueno, el gobierno no está de acuerdo en hacer lo que hace lo que plantea el Frente de Izquierda: monopolio del comercio exterior, control de cambio nacionalizando la banca, nacionalización de todos los recursos estratégicos. Esto lo va a hacer un gobierno obrero, no lo va a hacer un gobierno capitalista, y mucho menos ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos. Bueno, esta es una reflexión fuerte. En los precios, por lo menos, hay que abrirle los libros a la compañía, cosa que nunca se ha hecho, ¿no? Pedro Adom, del Partido Comunista Israelí, desde allá manda el siguiente mensaje. Pedro Adom reside en el Kibbutz Nir Itzhak, y el mensaje es este: desearía preguntarle al compañero Jorge Alberto Kleines cómo se puede explicar la absorción del Partido Comunista Argentino dentro del peronismo como una alternativa revolucionaria. ¿Ya contesto? Sí, dale. Que no existe esa tal absorción en el peronismo. Nosotros somos el Partido Comunista, somos marxistas, somos leninistas y somos revolucionarios, y formamos parte de la izquierda revolucionaria de América Latina y solidarios con todas las causas antiimperialistas. Así que no corresponde la pregunta. Y un abrazo grande al compañero allá tan lejos escuchando este programa. No, pero tal vez sí lo conozca, sí, no por el nombre. Yo te iba a decir que lo conocés, porque el Partido Comunista hizo hace algunos años un acto en la Unión de Benevolencia, donde habló un palestino y un comunista israelí. El comunista israelí era este. Entonces le mando un abrazo grande. Ana María Ramp, escritora, poeta y funcionaria del Centro Cultural de la Cooperación, dice: entre tantas fechas importantes, no dejemos de recordar el aniversario de la Revolución de 1917. Robles, ¿qué es para vos la Revolución? Pero muy cortito, ¿qué es para vos la Revolución? Ya sé, porque es 3 horas, pero bueno, va a tener 3 minutos. No, sí, está bien. La Revolución rusa es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Es cuando los humildes tocaron el cielo con las manos. Se demostró que los humildes podían gobernar, que los trabajadores podían gobernar, que los campesinos podían gobernar, que se podían sacar de encima las lacras que los explotan. Así que sin dudas es la fecha más importante de la humanidad. Sergio Cohen de Palermo, una empresa de alimentos está haciendo propaganda con el himno nacional como fondo musical. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece una barbaridad, dice Sergio Cohen de Palermo. Y sí, puede ser, bueno. Quisiera señalar con relación al 7 de noviembre que el domingo vamos a hacer un acto en la avenida Entre Ríos, en la puerta del Comité Central del Partido Comunista, conmemorando un nuevo aniversario de la Revolución Socialista de octubre. Entre Ríos, Entre Ríos al 1000. ¿Te puedo decir algo? Yo también. Ahí coincido 100% con Robles. Octubre del 17 es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, porque es donde los propios explotados pueden tomar el futuro en sus manos, y marca el futuro de la humanidad
a pesar de el termidor, como lo llamó Trotsky, del termidor estalinista. Quiero decir que Nicolás del Caño, con los límites que haya tenido en el debate que tuvo de candidatos, reivindicó la Revolución de Octubre del 17. Un acto valiente, ¿no?, en ese marco. Una oyente histórica de Leña al Fuego, Isabel Durán, mandó un mensaje incisivo. Lo voy a leer completo y los panelistas que digan lo que quieran. Dice: querido Herman, gracias por enviarme la promoción del programa. Esta vez no puedo escucharlo en directo, pero me parece fundamental la discusión. No hay medios progresistas o de izquierda que se animen. Espero sea un debate respetuoso, como viene sucediendo desde el comienzo de este ciclo. Sí, hasta ahora ha sido sumamente respetuoso. Y agrega Isabel Durán: aclaro que es total mi apoyo al FIT, aunque tengo mis diferencias, sobre todo en lo que respecta al sectarismo y personalismo. Seguí por internet el acto del Partido Obrero, en general acuerdo, pero no entiendo por qué no hubo un acto de cierre unitario como había ocurrido en elecciones anteriores. Percibí en los discursos un optimismo un tanto exagerado. Está bueno ser la tercera fuerza, pero me parece que un 5% no es para aplaudir tanto. De todos modos, apoyo al FIT. El Frente de Todos es sinónimo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, más hambre y miseria. Y si dicen que hay que pactar, como sea, que escuchen la grabación de lo que dijo Alejandro Olmos en la emisión del miércoles pasado de Leña al Fuego. En cuanto al voto en blanco, me parece que existiendo una alternativa de clase, no lo veo. Es impresionante todavía la dispersión y el divisionismo. Todo esto lo dice una oyente histórica de este programa hace muchos años que nos sigue, que se llama Isabel Durán. Bueno, Isabel, te digo, el miércoles que viene cerramos con un acto unitario. Y este acto en Plaza de Mayo, así multitudinario, le propusimos a los otros compañeros del Frente y no quisieron por distintos motivos. Por eso no hubo un acto unitario el 30, pero vamos a tener un cierre unitario el miércoles de la semana que viene. ¿Dónde? Lo están discutiendo ahora en la mesa. La verdad que no sé, porque hay una propuesta de caravana de distintos puntos que confluiría en un acto final, probablemente en el Congreso, pero todavía no lo anunciaron los compañeros. Está reunida la mesa ahora. Si querés decir algo, Robles, cortito, te me quedaste mirando, soy tan lindo. No, respeto absolutamente lo que plantea la compañera. Nosotros tenemos esta visión, esta concepción, y proponemos lo que estamos proponiendo, que no hay que ir a votar, que hay que votar en blanco, anular el voto para pegarle duro al sistema. Flavia, Romina del Pla se negó a saludar al facho de Spert. Felicitaciones, Romina, dice Flavia. Es así, ¿no? Sí. Gran actitud anoche en un programa en América 24. Yo no sabía que estaba, la vi de casualidad. Y la aplaudí, pero no se escuchaba desde mi casa. Richard de Flores, me gustaría saber cuánto gana un diputado. Más o menos 300 lucas. Recuerdo mi denuncia del dietazo, ¿se acuerdan? Que tuvo una repercusión enorme. En ese momento lo hice retroceder porque se armó una crisis política, pero después lo votaron en acuerdo del peronismo y el macrismo, ¿no? Estoy tratando de interpretar este mensaje. Yo creo que hay alguna acusación de que ustedes también, cuando son diputados, también cobran tanto. Eso es lo que quería... ¿Cómo una acusación? No, nosotros donamos, nosotros cobramos lo que... Eso. Claro, nosotros cobramos lo que corresponde a un obrero calificado, un director de una escuela, lo que fuera, que ahora es inferior a la canasta familiar, no llega a 100 lucas. Y lo demás lo donamos a un fondo de lucha, de construcción política. Nuestros compañeros cobran más o menos como cobrarían de trabajador en sus lugares de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que señalar, que en general los diputados de izquierda son distintos a todos los demás, ¿no? Sí, después tenemos proyectos presentados en todos lados para que la dieta sea equivalente a una canasta familiar, a un salario común, bajo distintos proyectos, ¿no? Roberto Sonido, ya lo dije muchas veces. Hermano, y contra los 2,5 millones de privilegios de Cristina cuando los jubilados ganan 25 lucas. No puedo dejar de decir eso, hermano. ¿Algo para aclarar, Kreines? No. No, en absoluto.
Roberto Sonido, que es el seudónimo de él porque tiene un camioncito que generalmente usa para los actos de los jubilados. Roberto Sonido dice: Alicia Castro denunció las condiciones leoninas que pretende imponernos el Fondo Monetario Internacional. Si se concretara este hecho grave, tenemos que unirnos todos para enfrentarlo. Tenemos que abandonar los frentecitos y pasar a un gran frente de resistencia nacional con todos los que quieran entrar, sean obreros, patrones, trotskistas, comunistas, peronistas y de cualquier otro color y pelaje. Todos unidos luchemos contra estas imposiciones. Faltan los de Boca y los de River también incluir acá. Sí, porque sería una exclusión. ¿Cómo? Sería una exclusión no tenerlos en cuenta. ¿Algún comentario? Perdón, sí, porque el compañero que hizo ese comentario sí, pretende que los patrones también integren un frente que se enfrente al FMI, cuando son parte, los patrones son parte de todo esto. Son parte. Tienen los mismos intereses que el imperialismo internacional. Son parte. Lacayos, pero parte. En la década del 70 había dos hermanos luchadores de apellido Lerner. Uno Mario Lerner y el otro Fidel Lerner. Uno era de Lerp y el otro era Montonero. El de Montonero fue asesinado, no desaparecido, asesinado, y se dejó desangrar el cadáver en la calle. Con este caso fue uno de los temas con los que una de las causas con las que se condenó a Videla. Su hermano Fidel Lerner era de Lerp, emprendió el camino del exilio, estuvo muchos años militando en la izquierda brasileña. Todo esto para decir que este Fidel Lerner nos reenvía una carta que le mandó una chica desde Israel, una carta que yo leo textualmente y ustedes digan lo que quieran. Dice: hola, la carta, ¿no? Hola, mi nombre es Halel Rabin, soy una objetora de conciencia, tengo 18 años, vivo en un kibutz israelí y mañana seré enviada a prisión porque no quiero ser soldado de la ocupación de Palestina. Todos mis pedidos para ser exceptuada fueron rechazados. Ahora me encarcelan para doblegar mi espíritu. Estamos viviendo en un período de cambio y lucha. En todas partes del mundo los jóvenes están luchando por la democracia real y están utilizando la desobediencia civil para combatir el racismo y la injusticia. Para los palestinos las injusticias siguen prevaleciendo. En los territorios palestinos ocupados por Israel se violan constantemente los derechos humanos y las libertades básicas. La tradición humanista del pueblo judío no puede aceptar los daños que se infligen a los palestinos. Es hora de gritar: no hay más espacio para la ocupación israelí. Espero que se difunda este mensaje por el mundo. Y Kreines levanta la mano. No, quiero expresar toda mi solidaridad con las luchas del pueblo palestino contra la ocupación de sus territorios ancestrales. Quiero manifestar la íntima relación que hay entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y el sector más concentrado del macrismo, especialmente la señora Patricia Bullrich, la relación que hay entre los servicios de inteligencia israelíes, el macrismo y los servicios de inteligencia también que actuaron en Argentina, especialmente en los tiempos de la dictadura. Y quisiera decir unas palabras antes que se vaya Néstor, que se tiene que retirar, y que no quisiera discutir con él o decir cosas sobre lo que él planteó, sí, cuando ya no esté para responder. Sabíamos que Petrolas tenía que ir antes porque tiene otro compromiso. Sí. No, y Kreines al micrófono. Algunas cositas muy breves. No creo que el macrismo esté descompuesto. Creo que el macrismo, lamentablemente, es una fuerza vigente, muy peligrosa, con mucho respaldo internacional de sectores muy poderosos, entre los cuales está este sector israelí a que hago referencia. Quiero hacer mención a que al hacer los análisis económicos de la realidad argentina, hubo una palabra que no se mencionó, que ninguno de nosotros la mencionamos todavía, que es la pandemia, y que no se puede obviar esta realidad de la pandemia, no como un argumento para justificar ningún hecho negativo de la política argentina, sino como un dato de la realidad que no podemos desconocer. El tema precios es un tema crucial. Me parece que acá la inflación, no hay que confundir carestía de la vida con inflación.
Acá el tema precios es absolutamente puja distributiva. Y acá hay un grupo concentrado de monopolios que quiere ganar enormes cifras, dejando que todo lo que el Estado entrega a sectores de trabajadores en función de cuestiones de resolver urgencias económicas, si no se controlan los precios, todo eso se lo llevan los supermercadistas y los grandes mayoristas o los grandes monopolios, porque son dos empresas lecheras que hay en la Argentina que tienen el 80-90% del mercado. Y si vamos al aceite, y si vamos al azúcar, y si vamos a todos los productos de primera necesidad, están concentrados en 2 o 3 rubros concretos. Se habló de la Revolución de Octubre, yo quiero hablar de la Revolución Cubana, que marca la línea de confrontación con el imperialismo norteamericano en América Latina. Quiero decir, Néstor, que una cosa es ser tercera fuerza cuando hay 3 tercios, y otra cosa es ser tercera fuerza cuando se está muy a distancia en un pelotón que llega hacia el final, y que no hay ningún acuerdo suscrito con el FMI. Se han hecho algunos pagos que nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo, pero estamos en negociación y no hay un acuerdo firmado, y yo denuncié qué es lo que está pidiendo, lo dije en la primera parte del programa, qué es lo que está reclamando el FMI, que considero que es impagable, y vamos a luchar porque no se firme este acuerdo con lo que el Fondo Monetario está exigiendo en estos mismos momentos. Bueno, muchas cosas. Mi saludo final, mi solidaridad con el pueblo palestino y con todas las rebeliones populares que han cruzado el mundo, incluso los Estados Unidos en plena pandemia. El rechazo no solo a la íntima vinculación del macrismo con el Mossad y el Estado israelí, agente del imperialismo yanqui en Medio Oriente, sino también el rechazo a que el primer viaje, la primera acción política internacional del presidente Alberto Fernández fue ir ahí con los imperialistas a Jerusalén. Este es un aspecto. Reivindicar la total autonomía del pueblo obrero desde que se fundó hasta el presente del Estado. Total autonomía. Todas las conquistas pequeñas, paliativos, lo que fuera, porque se pone en pie un comedor popular, porque se arranca un plan social, jamás le hicieron perder la autonomía, porque el pueblo obrero es piquetero, se mueve con los métodos de la lucha de clases, y postula la unidad de trabajadores ocupados y desocupados. Por eso somos una realidad en el clasismo. Quiero dejar una reflexión. En Jujuy sacamos el 23%. Ahora, el 12 de septiembre. En Chubut sacamos el 10%. Ahí estaremos acertados en el discurso, en el planteo. Bueno, creo que lo importante es progresar sin entregar los principios. La izquierda que se entregó a los frentes de colaboración de clase o a los gobiernos nacionalistas, creo que ha entregado los principios, y los ha entregado hace mucho tiempo. Aquellos que abandonaron en sus programas la dictadura del proletariado, el gobierno de la clase obrera. Así que bueno, con estas pequeñas palabras me despido, y bueno, contento del debate fraternal con los compañeros y contento de estar de nuevo en tu programa. Lamentablemente me tengo que ir por el compromiso previo. Muchas gracias, Néstor. Realmente ha sido muy movilizador la opinión de tuya, la de Robles y la de Kreimes, y seguramente no te vas a salvar de que te invitemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Néstor. Con todo gusto, Herman, por supuesto. Después podemos hacer un balance después del 12, después del 14. Por supuesto. Antes de ir a Berlín, tenemos una comunicación con Berlín, una aclaración que Netanyahu no está más ahora, yo ni me acuerdo cómo se llama. El que sigue. Bueno, Pablo Miró es un cantante argentino radicado en Berlín, y es oyente de este programa desde allá, lo que nos satisface, porque además nos hace comprobar de que el internet de acá, de esta radio, es buena. Ahora lo tenemos en línea. Pablo Miró, buenas tardes acá en Buenos Aires, buenas noches en Berlín, un gusto escucharte de nuevo. Los saludo desde la noche berlinesa, estamos en una noche profunda acá. Está saliendo muy fuerte, ¿se puede modular un poquito? Sí, dale, Miró, adelante. Sigo hablando. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Disparo con el tema que tengo preparado para ustedes.
¿Largo? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, mira, escuché con mucha atención. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Los dos panelistas. Escuché con mucha atención el hermoso programa de la semana pasada con la intervención valiosísima de Alejandro Olmos Gaona. Y me encantó, lo he hecho circular acá en Berlín, en Alemania, entre latinos, hasta tengo ganas de traducirlo porque lo que pasa en la Argentina es ejemplar en el sentido negativo, ejemplar de lo que puede pasarle a cualquier país en este mundo que esté en relación con el Fondo Monetario. Lo único que me faltó un poquitito de Alejandro, no creo que lo hizo necesariamente, no fue un error, simplemente que habló de tantas cosas que por eso quedó un poco desdibujado. Él fue protagonista de la auditoría que se hizo en Ecuador, esto lo nombró, y lo que me hubiera gustado que dijera es que realmente tuvieron un éxito fabuloso en las negociaciones, gracias también a su asesoramiento, donde consiguieron el 70% de la quita de toda la deuda de Ecuador. Entonces, hay posibilidades, no sé si de no pago, pero de reducir profundamente el pago, y lo que queda claro también, como un grito que dejó ese hermoso discurso donde esclarece todo el tema de la deuda, es el caso de que la auditoría ya, o sea, basta de sangría, auditoría debería ser un cántico a seguirse en las manifestaciones donde sean, digamos, ¿no? Y yo, para seguir fortaleciendo este grito de esperanza contra una monumental institución como el Fondo Monetario, traigo un pequeño ejemplo que ni en Europa ni en el mundo se mencionó, porque el ejemplo es un peligro inminente y gigante, y así como lo están juzgando a Assange en Inglaterra, no quieren que ciertas informaciones circulen. Y por eso quería hablarles rápidamente del caso de Islandia. Islandia es un pequeño país de 331.000 habitantes, si me permiten la grosera expresión, que tuvieron sumamente y mucho huevo. En el año 930 los islandeses, no se sabe esto, crearon la primera asamblea, el primer parlamento, el parlamento más antiguo del mundo. Y de ahí en más tuvo un desarrollo bastante parejo de la pesquería, de la pescadería, se dedicaba a la pesca. Entre el 2003 y 2007 se transforma esta isla de pescadores en un paraíso fiscal, en una isla de especulación. ¿Por qué? Porque los tres bancos principales ofrecían unos intereses fabulosos y llegaron a juntar sumas. La suma que llegaron a juntar en 2008 fue 10 veces el producto PBI de Islandia. La llamaron la Wall Street del Ártico, la llegaron a llamar el tigre nórdico. Pero es así que cuando explotan las burbujas en el 2008 y se viene la crisis mundial prácticamente, Islandia cae en toda la burbuja islandesa de estas riquezas saltan y explotan y queda a la luz un profundísimo endeudamiento. Inmediatamente aparece el Fondo Monetario con sus recetas, con préstamos de salvataje. El gobierno recibe esta plata y empieza la presión. Pero empieza el gobierno a sufrir dos presiones, la del Fondo Monetario y la de su pueblo, porque el pueblo, cuando se da cuenta del fraude que estuvo viviendo en los últimos años y que se fugaron con toda la plata, empieza a ir a las calles, y todos los sábados en invierno, en verano, empiezan a hacer protestas que van creciendo y creciendo hasta poner tal presión al gobierno que el gobierno no le queda otra que hacer plebiscito para saber qué se va a hacer. Me hace acordar a Grecia, Tsipras, cuando ganó el OGI, pero a diferencia de Grecia, que cuando el OGI ganó el no griego al pago y a la sumisión a la troika, el gobierno no fue tan traicionero y empezó a cumplir con el mandato democrático, y se opuso al Fondo Monetario, se opuso profundamente y decidió no acatar la receta de recortes, sino todo lo contrario, empezó a gastar más, y empezó a gastar más en gasto social. Creó una auditoría, una comisión de auditoría que no solamente investigó, metió presos a jerarcas bancarios, hay todavía 100 investigaciones, procesos y juicios hechos a estos banqueros de aquella época, sino que además emitió leyes
que permiten la total abolición del secreto bancario y el total control de los flujos de capitales. Estatizó, siempre por exigencia del pueblo, se hicieron 2 plebiscitos que decidieron no pagar las deudas fraudulentas, no pagarla ni siquiera con impuestos, y no solo eso, sino que encima se estatizaron los bancos se redujeron, se recortó todas las capas de especulación, se prohibió la especulación, y desde entonces Islandia crece, y se puede decir que Islandia, se puede afirmar exactamente que Islandia es el país que salió más rápidamente de la crisis bancaria en 2008 y con un crecimiento sideral. Esto me hace acordar al crecimiento boliviano económico, que también es un opositor al Fondo Monetario. Bueno, en fin, quería darles este ejemplo porque creo que arroja esperanza sobre cómo proceder. Esto exige 2 cosas: eliminar los políticos corruptos y generar una tremenda presión para que haya auditoría y para que se esclarezcan estos fraudes a los pueblos que generan hambre y miseria. Pablo Miró, antes de despedirte, ¿vos sabés quién es el héroe máximo de Islandia en este momento? ¿Que será un equipo de fútbol? El arquero del seleccionado de Islandia, porque le atajó un penal a Messi en el último campeonato mundial. Bueno. Viste vos, hasta eso lograron. Son pequeños, pero bueno, con Messi, chiquitito pero gigante. Héroe nacional, le atajó un penal a Messi. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Miró, allá en Berlín, y será hasta la próxima. Un abrazo gigante a todos ustedes. Gracias por todos los aportes. Y acá seguimos con los oyentes. Llegó uno para Kreines. Es una respuesta a lo que dijiste recién. Sandra Pérez dice: el pueblo palestino es un invento. Durante la ocupación otomana y luego inglesa se le impuso el nombre de Palestina a las tierras del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los orígenes del pueblo palestino? Pregunta Sandra Pérez a Kreines. Bueno, el pueblo palestino es el pueblo ancestral de esa región del Mediterráneo oriental, lo que históricamente se conoce como Palestina. Soy de una familia judía. Se hablaba en aquel tiempo, cuando yo era niño, había una parte de la familia de carácter sionista que quería irse a vivir a Palestina porque el Estado de Israel todavía no había sido creado. Uno de los símbolos del pueblo palestino que se encuentra bajo la ocupación brutal, militar, fascista del gobierno israelí es la llave. Ellos conservan la llave de sus casas que les fueron expropiadas, fueron desplazados de sus territorios por el Estado de Israel. Sí, efectivamente, hay una fuerte presencia de la religión musulmana, seguramente impuesta en el tiempo del Imperio Otomano. También hay una presencia cristiana, porque hasta allí llegaban los cruzados. Desde Europa occidental llegaban los cruzados a los que consideran la Tierra Santa, de los cristianos, de los católicos, y también sectores que no son religiosos, que se oponen, tanto judíos como árabes, que se oponen a la dominación del sionismo de derecha y antipopular que existe en este momento en el Estado de Israel. No quiero alargar mucho la explicación porque no es el sentido del programa. En el programa podemos hablar de la relación muy amistosa que hay entre el Partido Comunista Israelí y el Partido Comunista Palestino. Sí, que el Partido Comunista Israelí es el único partido israelí multiétnico, que incluye árabes, sí, judíos y otras expresiones. La oyente dice que el pueblo palestino es un invento. En realidad el invento es el Estado de Israel. Claro, correcto. ¿No es cierto? 1948. Es correcto. Exacto. Todavía está pendiente la formación, la creación del Estado palestino. Exacto. Javier Natalio de Paternal: durante muchos años milité en el Partido Comunista, pero ahora pertenezco al Partido Obrero y voy a votar por luchadores de primera como Miriam Bregman, que encima es de la colectividad, dice Javier Natalio de Paternal. La semana pasada salió al aire y realmente con mucha resonancia
Jorge Nahuel, coordinador de la Confederación Mapuche del Neuquén, hablando de la lucha del pueblo mapuche, muy bien, y ahora nos manda una carta el hijo de Jorge Nahuel, que se llama Lexaru Nahuel, espero haberlo pronunciado bien. Dice así: aprobada la prórroga de la ley 26.160 en el Senado, ingresó a tratamiento a la Cámara de Diputados con urgencia, ya que la ley vence el 21 de noviembre. Espero que no haya ningún incendio lo pone entre comillas, espero que no haya ningún incendio que le permita a la derecha votar en contra alegando realidades inexistentes. Los argumentos que utilizaron los senadores radicales y del PRO para oponerse fueron de una fantasía absoluta, pero sobre todo de un desconocimiento del marco normativo que avala los derechos de los pueblos originarios. La derecha mostró además su racismo supremacista. Los montajes incendiarios, además de intentar opacar estoy leyendo mal. Los montajes incendiarios, además de intentar opacar nuestras justas demandas, han servido para que la derecha argentina oculte su brutalidad y su real deseo de sostener sus privilegios a costa de que no se cumplan las leyes que el mismo Estado ha generado sin la participación de ningún mapuche ni originario. La marcha promovida recientemente por los terratenientes en Neuquén contra la aplicación de esta ley, la ley 26.160, y a favor de que nos repriman, es la mejor muestra de lo que quiere la derecha. ¿Alguna acotación sobre el tema mapuche, especialmente, Robles? No, yo creo que vivimos en una realidad que es difícil de entender cuando uno se atiene a la historia, a los hechos de la historia. Vivimos en un país donde dice la derecha, y gran parte del pueblo que se comió el discurso de la derecha de que ese territorio es territorio argentino que está en juego porque los mapuches vienen de Chile y quieren hacer su propio estado. Y en realidad los mapuches estaban antes de que se formara el Estado argentino y el Estado chileno, y antes de que llegaran los españoles y los europeos a América. O sea que tienen todo el derecho de reclamar sobre lo que siempre fue de ellos. Me parece que una de las tareas imprescindibles de la izquierda es machacar sobre estas cuestiones para que esa cultura que se ha impuesto en grandes sectores de la sociedad, en vastos sectores de la sociedad, donde se lo ve no solamente al mapuche, sino a cualquier pueblo originario como un lastre, empecemos a respetar, porque ellos estaban acá antes que nosotros. No sé, de pronto se me vino a la cabeza, y quiero deciros además que un paréntesis muy breve. Un gran abrazo en el tiempo con el gran Osvaldo Bayer, que nos dejó no hace mucho y que fue quizá el más grande luchador de ese tema, ¿no? Correcto. Bueno, que forman parte de la clase trabajadora. Una parte es su origen, efectivamente, ancestral. Son los dueños de las tierras que luego conformaron el Estado argentino y el Estado chileno, en el caso de los mapuches, pero hay muchas colectividades originarias en toda América Latina que también debemos respetar plenamente sus derechos, y señalar que son parte de los sectores oprimidos por el sistema del capital, ¿no? En general son trabajadores, son campesinos, son gente que trabaja y son gente que incluso colabora a la economía de nuestro país, de manera que deben ser respetados, y esos espacios comunitarios de propiedad comunitaria que se les reconoce, y bien que se votó la prórroga de esa ley a que hace mención el compañero, deben ser respetados. Y ante los intentos, recordemos, el PRO, Patricia Bullrich, los crímenes cometidos en la lucha, el crimen de los dos muchachos que murieron, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Nahuel. Incluso quiero decir algo,
porque aparecen los en torno a otro tema de que no hablamos hoy, el tema del aborto, el tema de los derechos de las mujeres y la diversidad. Hablan de defender las dos vidas. Nosotros tenemos que rescatar dos vidas. Fueron Rafael Nahuel y el otro compañero y Santiago Maldonado. Dos vidas fueron los compañeros de la escuela de Moreno, que murieron por la explosión ante la falta de atención por parte del macrismo a los edificios escolares. Así que los que defendemos la vida del pueblo argentino en general somos los sectores de la izquierda. Y quisiera hacer un comentario sobre este panel, esta mesa que con tanta solvencia vos, Herman, estás conduciendo. Me parece que estamos en los sectores de izquierda, tenemos que reconocer que estamos en problemas. No podemos autoseñalarnos como que todo va hacia adelante. Yo creo que la gran votación del Frente de Izquierda en Jujuy no se puede dejar de relacionar con que está proscripta y está presa Milagro Sala. No se puede. El espacio de Milagro Sala fue a la votación del FIT, y eso tiene que llamar muchísimo la atención, pero no se puede, cuando se habla de Jujuy, omitir la lucha por la libertad de Milagro Sala, sus compañeros y sus compañeras. Así que quería hacer estos señalamientos breves porque me parece que son útiles para nuestro debate. Un poco más de modestia en la izquierda. Nosotros tenemos problemas en el Frente de Todos, pero los partidos del FIT sacan muy pocos votos, y también los compañeros que levantan la bandera del no voto o del voto bronca tampoco logran una votación demasiado grande. De manera que en la izquierda hay que repensar muchas cosas y no autoproclamarse, me parece, como la única izquierda y demás. Y después, bueno, no quisiera señalar el papel de los medios de comunicación en la elección de cuál es la izquierda en la Argentina, porque hay opciones y determinaciones, y acá sectores del enemigo están reconociendo un espacio de la izquierda, que no es el único, pero le están dando manija, y otras fuerzas de la izquierda que damos un debate en el interior, esa es nuestra opinión, en el interior de espacios políticos sociales más grandes, más amplios y más diversos. Bueno, tenemos dificultades para poder expresarnos porque no tenemos lugar en esos medios de comunicación. En esos medios de comunicación no, pero por lo menos en Leña al Fuego. Y así en Radio Rebelde. Y en Radio Rebelde. Sí, Robles, dale. Yo iba a decir que acuerdo con lo que dice Jorge sobre los problemas que tenemos en la izquierda, que existe una autoproclamación que va en contra de los intereses que decimos defender. Existe una confusión absoluta dentro de la izquierda sobre los caminos a seguir, porque incluso aquellos que dicen que son los nuevos Lenin de esta época, evidentemente están confundidos, porque no lo son. Pero también tengo que decir, por ejemplo, acá, con todo respeto a Jorge, que él plantea lo que plantea sobre el respeto a los pueblos originarios, pero tenemos que decir lo que pasa con el Frente de Todos, que es una mutación de lo que fue el Frente para la Victoria, y en los 12 años del Frente para la Victoria, con la política del extractivismo, de la minería a cielo abierto y de la sojización, han reventado a los pueblos originarios y los han sacado a balazos de sus tierras, para justamente que los ocupen los terratenientes, incluso hasta chacareros, pero sobre todo las empresas que se dedican a los pools de siembra y a la minería. Entonces, eso también va en detrimento de la izquierda. Me parece que nosotros, acá en este país, lo que hace falta es que todos los que decimos que queremos terminar con el capitalismo para construir el socialismo, no tenemos que sentar, y lo que sería bueno es ir a un congreso de la izquierda para ver qué coño tenemos que hacer, pero debatiendo todos
democrática y proletariamente para ver cómo salimos de esto. Porque es evidente que lo que falta acá es una herramienta fuerte de la izquierda revolucionaria que le indique a nuestro pueblo la salida hacia el socialismo. Es una información didáctica, porque el oyente se preguntará quién más vota en blanco, cuáles son las organizaciones que están en este frente tuyo. No es mío. Es donde vos estás. Donde yo estoy, exacto. Bueno, está por supuesto el Partido Comunista de los Trabajadores, está el MTR Histórico, está Tendencia Guevarista, está Razón y Revolución, está Resistencia Popular, el Movimiento 19-20 de diciembre, está el Movimiento Ana María Villarreal, FTC 29 de mayo, hay varias, y incluso este frente está integrado por los que nos pusimos de acuerdo para avanzar en una política común, pero son muchos más: el Partido Guevarista, el Convocatoria Segunda Independencia del Negro Suárez, ahora no es interminable la lista, el PRT mismo, o los PRT, porque hay un par que también llaman a votar en blanco o no votar. O sea, es importante el espectro de los que llamamos a no votar, porque llamamos a pararse en contra del sistema. Creo que uno de los últimos mensajes que leo, Susana Rearte, que es una luchadora también, integrante de una organización social. Un beso a Susana. ¿Cómo? Un beso a Susana. Sí, bueno, ¿la conocés? Sí. Muy bien. Bueno, dice, estamos difundiendo en distintos medios populares quién es la abogada que está segunda en la lista de Milei. Se llama Victoria Villarruel y dice abiertamente que usará la banca para reivindicar el accionar de los militares durante la década del 70, durante la dictadura genocida. No hablamos de esos otros temas que no hablamos, nos quedaron en el tintero un montón de temas, entre otros esto de Milei, este fenómeno fascista que ha hecho pie en algún sector, ¿no? Y eso se frena con una correlación de fuerza, no se frena con deseos ni con llamados ideológicos generales, sino que se frena con una correlación de fuerzas concreta, y por eso consideramos que hay que estar en espacios masivos. Perdóname, la correlación de fuerza se construye. Claro, está para ser modificada. Bueno, exacto. Entonces necesitamos señalar que hace falta una correlación de fuerza revolucionaria. Último mensaje, Ana María Parnás. No es no, las estafas no se pagan, la deuda es con los pueblos y la naturaleza. Mañana, 4 de noviembre, movilización nacional fuera del FMI. En la capital nos concentramos a las 11 frente al Obelisco para marchar a Plaza de Mayo. Último mensaje, quedaron muchos en el tintero, y como hacemos siempre, les pedimos una reflexión final, no solo a los invitados, sino a los que han colaborado con el programa. Vamos a empezar con nuestra destacada operadora técnica, HAR. Breve, porque ya nos vamos. Muchas gracias por el programa y por confiar en mi operación técnica. Germán, yo te digo siempre igual. Herman, creo, ¿no? Herman, sí, no importa. Bueno, y gracias a los invitados, que todo el tiempo, como digo siempre, que estoy aprendiendo, así que yo escucho fuerte y claro. Así que gracias, hermoso programa. Muchas gracias. Sandra Pérez. Muy interesante haber podido oír los diversos matices de la izquierda y los puntos de coincidencia y disidencia. Gracias. Sandra Pérez forma parte del equipo de producción de Leña al Fuego, y otro integrante del equipo de producción, Jesús Reynoso. Hoy no dije Rodríguez, Jesús Reynoso. Menos mal, no me cambió. Claro. El anticristo de Leña al Fuego. No me cambió el apellido, menos mal. Bueno, gracias, Herman. Fue interesante realmente el debate, la posición que tuvo cada uno, el compañero Néstor, Gustavo, Kreines, claro, así que bueno, y es interesante también esto que plantearon de el tema del voto en blanco como una fuerza de revolución, ¿no? Yo particularmente no lo comparto, pero es interesante también poner ahí en debate estos temas justamente ahora antes de las elecciones. Bueno, muchas gracias entonces a los invitados, gracias Herman por la palabra. Gustavo Robles, integrante, dirigente del Partido Comunista de los Trabajadores e integrante del frente, ¿cómo se llama? Contra la farsa electoral por una salida socialista. Un minutito de reflexión final. Yo me voy a agarrar de lo que dijo acá el compañero Jesús. Nosotros no decimos que el voto en blanco es un elemento de la revolución o un elemento revolucionario. Nosotros decimos que el voto en blanco es una muestra de la bronca popular. En el 2001
votó el 75% del padrón, y así fue. En las PASO votó el 65%, y solo el 61% lo hizo positivamente, así que es evidente que hay una bronca que los que queremos cambiar esta realidad de raíz deberíamos tener en cuenta para encauzar esa bronca hacia un horizonte socialista. Les recordamos que Néstor Pistola debió retirarse porque tenía otro compromiso, ya había avisado que se iba a retirar, así que cierra el programa Jorge Alberto Creines, dirigente del Partido Comunista Argentino. Bueno, quiero cerrar agradeciendo a Hermann Schiller y a este programa Leña al Fuego por convocar a estos debates que son de sumo interés, y ya se ha dicho prácticamente todo, de manera que no quisiera aprovechar que me toca el cierre para un oportunismo momentáneo. Así que gracias, Hermann, por habernos convocado y por impulsar estos debates. Gracias, Creines, gracias, Robles, gracias, Pistola, que ya se fue, gracias a todos los compañeros que hacen posible que este programa salga al aire. Mi nombre es Hermann Schiller, esto fue Leña al Fuego, y cerramos con un tema controvertido y polémico en la voz de Abelardo Martín, Democracia. La democracia en este hermoso país, qué hermosas son esas villas que se pueden construir. La permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. La democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, yo digo muy contento, permite a ricos y pobres alquilar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, demócrata hipócrita. Sin problemas de clase y de credo religioso, podemos ver en la tele como revientan alcohol y en tribuna o en platea ven fútbol o a los vectores. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas de Che Guevara agitadas por si yo soy demócrata, tecnócrata, hipócrita y hipócrita. Claro que algunos propensos que se revientan de hambre, por envidia de seguro, quisieran de que esto cambie. A la población les pido, deja que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan no secuestran, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Santiago